Bueno, empecemos. Uno de los recursos importantes que tenemos para continuar el estudio de las derivadas es el uso de las tablas de derivación, que las más usuales son las que vienen en los libros que generalmente nos recomiendan para estudiar. Esta que tengo ahora es la del Rabuffetti, y más adelante está la tabla que propone Larson. La que tengo ahora, vamos a interpretarlas, vamos a aprender cómo usarlas a las tablas. Fijarse que en la primera fila y en la primera columna dice f de x, o sea, la función f de x, la función escalar, y a la derecha, en la otra columna, tengo la derivada. Entonces, la primera, que corresponde con la de una constante, es decir, si f de x es igual a una constante, como por ejemplo el 2, el 3, 5, Euler es un número constante, raíz de 2, logaritmo de 6, pi son números constantes. Sus derivadas valen 0. La que sigue, que es si f de x es igual a x elevado a la n, entonces su derivada será n por x elevado a la n menos 1. Si la función f de x es igual al logaritmo neperiano de x, su derivada será 1 sobre x. Y aquí precisamente es donde vamos a entrar ahora, que es el estudio de las derivadas de las funciones que son logarítmicas, exponenciales y trigonométricas. En este caso, en particular en la cuarta, donde tengo el logaritmo de g de x ahora representa una función, o sea que lo que tengo de x, el logaritmo de x, ese x es ahora g de x. Eso se llama argumento, es decir que el argumento ahora del logaritmo neperiano es una función de x. La derivada del logaritmo de g de x es 1 sobre g de x por g' de x. Y de ahí que al multiplicar esas expresiones me quede g' de x sobre g de x. La tarea de hoy también consiste en que demostremos este tipo de derivadas. Tengo la derivada de una función o de funciones que son suma o diferencia, o sea, la derivada de una suma o una diferencia de funciones es igual a la suma o diferencia de sus derivadas. Después tengo la del producto, la regla del cociente, que ya le hemos trabajado bastante y hemos logrado una buena comprensión trabajando con estas reglas de derivación. Más abajo tenemos la de Euler a la x, que es una función exponencial, es decir que ahora el exponente es una función de x, en este caso x. La derivada de Euler a la x es la misma función, Euler a la x. La derivada de una constante elevado a una x es igual a esa misma función, que es la constante elevado a la x por el logaritmo de la base. O sea que en esta función, que ahora está escrita como f de x igual a k a la x, ese k a la x tiene dos partes. Por un lado la base, que es k, y por otro lado el x, que es el exponente de la base. La derivada de esa función exponencial es esa misma función exponencial, k a la x, por el logaritmo de la base, o sea, por el logaritmo de k. La que sigue, ¿qué pasa si en lugar de la constante k estar elevado a la x está elevado a una función de x, es decir, k elevado a la g de x? Su derivada será esa misma función, k elevado a la g de x, por el logaritmo de la base, el logaritmo neperiano de la base, o sea, el logaritmo de k, por g' de x. Lo mismo tenemos cuando la función es el logaritmo decimal en base a de x. Su derivada es 1 sobre x por el logaritmo en base a de Euler.
esa prácticamente no la trabajamos a estas expresiones que contienen logaritmos decimales. Generalmente trabajamos con la de los logaritmos neperianos. ¿Qué sucede cuando tenemos en la siguiente? Cuando pasamos a las funciones trigonométricas. Cuando tenemos funciones trigonométricas del tipo seno, coseno, tangente, cotangente, la derivada del seno de x es igual a coseno de x. La derivada del coseno de x es igual a menos seno. La de la tangente de x es igual a la secante cuadrado de x. O sea que básicamente estoy mostrando este uso, por el momento así muy superficial nada más, de la tabla de derivadas. Es decir, que podemos consultarla para cuando se nos presenten este tipo de funciones en la función que nos den a nosotros para derivar. La tabla siguiente, que es la de Larson, a diferencia de la primera tabla, esta tabla expresa como derivada con respecto a x. Si ahora me enfoco en la primera, que dice derivada con respecto a x de una constante por u, y ahora ese u es una función de x. Entonces, lo que quiere decir, o la forma de interpretar esa derivada, esa regla y, es que la derivada con respecto a x de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de esa función. En la 2 tengo lo que es una suma o diferencia de dos funciones. Su derivada será la suma o diferencia de sus derivadas. En la 3 tengo la del producto, en la 4 la del cociente, en la 5 la derivada de una constante es 0, en la 6 tengo la derivada de una potencia, es decir, la derivada de u a la n es bajo el exponente n por u a la n menos 1, por la derivada de lo que sea u, que eso es lo que sucede cuando tenemos, por ejemplo, un paréntesis y tenemos un exponente ya sea fraccionario o un número entero. Derivamos primero el exponente y luego multiplicamos por la derivada de lo que está dentro de esa potencia, por ejemplo. La derivada en la 7, la derivada con respecto a x es 1, en la 8 no la usamos, la 9, la derivada del logaritmo neperiano de u es igual a 1 sobre u por u'. Ese es lo que antes lo teníamos como 1 sobre g de x por g' de x. Bueno, aquí está muy similar a eso. En la 10, la derivada de la función exponencial Euler a la u, donde u es una función de x, la derivada será esa misma función Euler a la u por la derivada del exponente, es decir, por la derivada de u. Cuando tengo funciones trigonométricas, como por ejemplo en la 11, la derivada del seno de u es igual a coseno de u por la derivada de u, o sea, por u'. Ese u, cuando decimos seno de u, ese u es el argumento del seno. Entonces, la derivada del seno de u es coseno de u por u', es decir, por la derivada del argumento. En la 12 tengo la derivada del coseno de u, que es menos seno de u por la derivada de u, o sea, por u'. Vamos a demostrar también que la derivada de la tangente de u es igual a secante cuadrado de u por u'. O sea, en general lo que vamos a demostrar en esta parte también de la derivada, dentro de la derivada de funciones trigonométricas, vamos a demostrar algunas de estas derivadas, como por ejemplo la de la tangente, la de la cotangente, la secante, la cosecante. Vamos a ocuparnos. Y las demás abajo verdaderamente se piden muy poco en este curso, no obstante las tenemos que tener en cuenta y vamos a seleccionar algunos ejercicios como para que aprendamos el uso de estas derivadas. Bueno, empecemos entonces.
Decimos que lo que vamos a ver ahora